un día, se quitó la vida. La forma de buscar entender del por qué, que hasta el día de hoy no tengo respuesta. Cuando te das cuenta que quizás sí hubieron señales, pero que nunca las captaste. Y creo que eso fue una de las cosas que a mí particularmente me hundió. Sentí que si hubiese hecho algo, quizás no hubiese pasado. Pero lamentablemente eso siempre va a ser una pregunta que nunca va a tener respuesta. Duele. Lo recuerdo hoy día de la mejor manera. Siempre va a ser una persona muy importante en mi vida. En ese espacio que él decidió estar allí va a quedar. Hola, mi nombre es Abraham, él es Simón, ¿y tú? Yo soy Ricardo. ¿Cómo estás, amor? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy nervioso. No, solo tengo mucha risa porque Simón, quiero estar como Simón en este momento, súper relajado. Me da risa porque antes de empezar a grabar, Simón estaba encima de Ricardo. Literalmente me senté y fue como, nada, huevona. Bueno, Increíble. busco a su padre. Ya él es parte del podcast. Antes de comenzar y entrar en materia, voy a hacer las cosas que debo hacer en todos los episodios. Y como este va a ser un episodio bastante profundo, antes que se me olvide, las voy a hacer. La primera es advertir que esto no es una entrevista, es una conversación entre amigos, así que fluyan con nosotros y si viniste a buscar una entrevista, este no es el lugar. Lo otro es recordar que todos los usuarios del podcast son CEA de conversaciones entre amigos.podcast en todas las redes sociales. Y lo otro, solo son tres cosas, lo prometo. No, gordo. No vas a empezar a ladrar. Em, He traído una dinámica al podcast que es que, gordo, que los invitados traen cosas que forman parte del... Temía que esto pasara. Y está pasando. Está pasando, pero no importa. Los invitados traigan cosas al podcast que van a ser parte del set. En esta nueva etapa del podcast vamos a ir cambiando de escenarios, todos en mi casa, pero vamos a ir cambiando de lugares. Y me encantó lo que trajiste, que incluso lo pusimos de una vez que está acá. Ya vamos a entrar en contexto y a contarles qué es y por qué. Pero otra cosa nueva que estoy haciendo en el podcast y para entrar en calor y que sea más liviano comenzar para ti, yo te voy a presentar a ti. Luego tú me cuentas Perfecto. si coincides con mi Muy bien, presentación. muy bien, muy bien. Esto sí lo voy a leer porque lo escribí Oh, obviamente, lo escribí estupendo. antes Estoy de empezar a ansioso grabar. entonces de oírlo. Ya, voy. Dice, a Ricardo lo conocí hace poco y por casualidades de la vida terminamos compartiendo algo nuevo para ambos, el running. Sin duda, él es el Forrest Gump de nuestro grupo, pero con más chistes y una energía inagotable. Ricardo tiene esa habilidad mágica de hacer reír hasta cuando uno siente que no tiene energía para respirar. Pero detrás de cada broma hay un tipo atento, generoso y sobre todo alguien con una capacidad grande de escuchar. Aunque nuestros temas siempre están marcados por el innegable humor de Ricardo, una sola conversación bastó para que entendiera la profundidad que habita en él. En ese momento me contó algo que solo se comparte cuando hay confianza, y hoy nos sentamos a hablar de eso con el mismo respeto, cariño y la honestidad con la que él me la compartió por primera vez. Welcome. Oh, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí porque sé cuánto amor le tienes a este proyecto. Y cuando me propusiste tener una segunda conversación, porque ya hemos hablado de esto y evidentemente te dije que sí. Dije que, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Porque, bueno, sí, ya vieron el título. Mm. Es un tema bastante delicado para algunos, pero creo que, bueno, a mí me trajo muchas enseñanzas, entonces creo que contar la experiencia de cómo lo internalicé, creo que podría ayudar a muchas personas. Así que muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz No, de estar acá, gracias contigo a y ti, con amor. Simón. Gracias a ti porque obviamente, como dices, es un tema difícil y si de por sí es difícil hablarlo en cualquier contexto, sé que debe ser mucho más complejo sabiendo que otras personas que tal vez ni siquiera conoces van a escuchar esa parte de tu historia que es heavy.
Para entrar un poquito en contexto, lo del Forrest Gump y lo de... y ahí viene el contexto del número. em, con Ricardo y con Lucas empezamos, nuestra amistad como que se empezó a forjar porque empezamos a correr juntos. Pero de los tres, Ricardo era el único que había tenido como experiencias previas a... Y esta fue tu primera carrera. Esa Y... fue mi primera carrera, pero era una carrera que ni siquiera había planeado. De Ujú, hecho, si ubicas el registro del número en la plataforma de la maratón, ni siquiera tiene mi nombre porque yo no me inscribí. Bueno, cuando los conocí incluso les comenté. Yo llegué al running porque el papá de un amigo se lesionó ujú. y él me invitó a correr a mí y me dieron el número. Entonces fui a correr sin ninguna experiencia y sin siquiera pensar que me iba a gustar. Bueno, aquí estoy con ustedes. Entonces, cuando me dijiste la dinámica que tenías con respecto a lo de armar un nuevo set, yo pensaba en qué voy a llevar, porque entiendo que el valor que quieres darle a esta dinámica es tener una parte de cada persona que está contigo acá. Y yo pensaba en qué traer, y luego dije, creo que esto tiene mucho valor, porque Mm, además de ser un objeto que es preciado para mí, también tiene mucho significado digamos, o vínculo con nuestra amistad, de porque acuerdo. nos encanta el running y dijo, ¿qué más que compartir el número de mi primera carrera? Gracias por eso, Entonces, man. Está súper y lindo. además que, bueno, dentro de poco vamos a vivir la misma maratón y lo vamos a hacer juntos. Entonces Sí, dije, wow, sí lo gustó, vamos a gustó, hacer. contaremos de eso. Bueno, y esta conversación, que como dijo Ricardo, si leyeron el título ya van a saber por dónde va, y que hablaba de que ha sido como, creo que fue nuestra primera y única conversación tan profunda en este tiempo relativamente corto de amistad. Surgió después de ese contexto, como que un día salimos a correr los dos solos, y al final de correr fue como que hagamos cena, hicimos cena y no sé cómo llegamos a ese Sí, tema, no fue nunca algo planeado, no fue Lo, como... lo que pasa es que también creo que, bueno, como lo dijiste en la descripción que te agradezco que hiciste, Ujú, yo tengo la particularidad de que siempre estoy como echando broma. ujú, Entonces, a veces es como muy difícil que yo pueda centrarme a hablar algo tan serio o delicado. Y ese día simplemente fluyó y fue genial porque no, es algo que no hablo con todo el mundo. Pero se dio el momento y gracias por haberme escuchado ese día. Fue genial. gracias a ti, amor. Para entrar un poquito en el contexto de la conversación, esto que sucedió, obviamente lo sé yo porque lo hablamos y supongo que hay otras personas cercanas, pero me imagino que son muy pocas, teniendo en cuenta como lo que decíamos, que tu humor siempre está como en todas las conversaciones y obviamente es algo que no se habla con humor. Eh, Antes de esa conversación, ¿dónde estaba esa conversación en ti? O sea, ¿sientes que es algo que durante el duelo hablaste con mucha gente o que pasó y simplemente como que quedó guardadita y por alguna razón ese día volvió a salir la... Yo creo que desde que sucedió es algo que evidentemente forma y formará parte de mí. Y creo que lo abracé. Lo abracé y decidí, porque decir que lo solté sería mentirme, porque es algo que siempre va a formar parte de mí. Además de que me dejó muchísimas enseñanzas. Y creo que puedo decir con propiedad que hoy día la madurez que tengo en parte forma parte, valga la redundancia, de esa situación de, bueno, una de las tantas situaciones que he vivido, pero en particular esa me hizo ser la persona que soy hoy día, porque me hizo cambiar la forma en la que veía la vida, o en la que veo la vida ahora, en la que disfruto las cosas que hago, en las cosas que aprendo. Yo creo que siempre ha estado en mí. Evidentemente no les hablo con todo el mundo, sino que llega el punto en el que quizás estoy con personas. Ahora creo que estoy recordando porque estuvimos hablando de eso. Pero sale de la nada y la verdad las converso con personas con las que siento de alguna manera una conexión, con mis amistades más cercanas. Está bien. ¿Terapiaste eso o no? Sí, Mm, sí, sí, es cuando sucedió, fui a terapia y me ayudó.
muchísimo. Evidentemente, creo que la terapeuta que me trató, bueno, voy a decirle mi amiga, porque creo que después, no sé, en estos momentos no tengo conversaciones con ella, pero la veía de esa manera, porque creo que se me hace un poco más cómodo cuando iba a consulta verla de esa manera, porque no me sentía obligado. Me sen- ¿Y era tu terapeuta antes de que sucediera No, todo esto o no, fue nunca. Fue como, ya, después, ok, sí. Fue de hecho a raíz de una jefa que tenía. Yo vivía en Perú cuando sucedió esto y ella fue como el canal para llegar hacia... Porque incluso ella en su momento había sido terapeuta de mi jefa, ok? de mi ex jefa, y gracias a ella pude llegar a la terapeuta. Entonces, ella fue como el canal, pero la verdad fue a raíz de lo sucedido. Nunca había considerado ir Mm, a terapia. está cool. Hay algo que hablamos antes de comenzar a grabar, incluso hemos pasado casi toda la tarde juntos hoy. Sí, Este, bueno, es primera vez que vas a un podcast, ¿verdad? es la primera vez que voy a un podcast, sí, y de hecho no, debo ser muy sincero, creo que me imaginé muchas veces el escenario de asistir a un podcast, pero no hablar de De esto. esto. Sí, de hecho pensé en que si iba a suceder, iba a hablar, ay, no sé, quizás de cosas del entretenimiento mm, o cosas del running u otras cosas que, no sé, X cosas, pero no este tema. Pero fue sorpresivo tu propuesta, pero me gustó. bueno, igual yo creo que en el tiempo que tenemos conociéndonos, te has dado cuenta que soy muy el loco de las conversaciones Sí, profundas. eres el de las preguntas De random las también. preguntas random. Pero a ver, lo voy a llevar a mi visión y por eso te preguntaba si era la primera vez que venías a un podcast. Em, Hablábamos antes de que por muchas cosas, o sea, no hay que explicarlo, pero por respeto al círculo, a la familia, a su historia, a su memoria o cualquier cosa, la conversación no se va a basar en qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Creo que eso no es lo importante. Lo importante es hablar y por qué hago yo, por qué me motivé a decirte hablemos de esto. Y es porque yo siento que igual el suicidio ha estado muy presente en mi vida. Te conté un poco esa vez también y voy a hacer como un resumen muy rápido de mi vereda frente al suicidio. Cuando estaba niño, incluso fue algo que tengo un post en Instagram donde contaba un poco esto. Cuando estaba niño, una madrugada me despertaron en casa a los gritos de mi hermana. Yo era niño, no entendía. Al otro día pregunté qué había pasado y mi papá me dijo algo así como que mi hermana tenía la menstruación y le dolía mucho. Yo era un niño, pero no era huevón, ¿sabes? O sea, como que yo sabía que ¿Sabías que estaba pasando algo más? sí, que pasaba algo. Con el tiempo fue que supe la historia real y era que un amigo muy cercano de mi hermana se había suicidado. Y luego, lamentablemente, me tocó a mí vivir la historia desde el lado de mi hermana, ya estando acá en Chile. Un amigo con que fue muy cercano durante mi adolescencia y que manteníamos contacto, no con la misma cercanía que en la adolescencia, pero manteníamos contacto, también se había suicidado. Entonces como que el tema siempre ha estado presente de alguna u otra forma, porque creo que es algo que compartimos y que pasa en la mayoría de los países, pero sobre todo en sociedades tan bastante atrasadas como la venezolana, que es de donde venimos nosotros, son temas que no estamos acostumbrados a hablar. Y creo que empezar a hablarlo es hacer el paso para normalizarlo y buscar una forma buscar una salida, ¿sabes? Como que creo que por allí comienza todo, por normalizarlo y hablarlo, porque mientras sigue siendo tabú, siguen habiendo suicidios, ¿sabes? Entonces, no quiere decir que al hablarlo van a dejar de pasar, pero sí se concientiza y siento que es como es un poco, yo hago un paralelismo con que las personas que no le quieren hablar a sus hijos de diversidad sexual. Es como que si no le hablas, igual en algún momento se van a topar en la calle con alguien dentro de la diversidad sexual. No puedes esconderle un mundo que existe. Y el suicidio es así, el suicidio existe, ha existido, existe y va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer todos es buscar los medios para que cada vez sea menos, ¿sabes? Como que para que cada vez haya más redes de apoyo, para que cada vez haya más información.
Y por allí es que viene como esta intención de decir, ¿hablarías de esto en el podcast? Eh, Creo que me alargué un poquito, pero No, quería darte el contexto del por qué este tema, o sea, por qué la invitación vino con este tema, ahora en este momento, ¿sabes? sí, justamente creo que a raíz de eso fue que comenzamos a hablar o que me sentí en confianza luego de tu hablar de lo de tu hermana. Creo que por eso me permití abrirme contigo y comentarte lo que me había sucedido. Mira, después de que uno crece, después de haber abrazado la situación, me di cuenta que, incluso esto también te lo comenté a ti, que de alguna manera también el tema del suicidio no había formado parte de mi vida, pero yo había estado bastante cerca de esto. Yo soy de un pueblito muy pequeño, de Falcón, y cuando estaba pequeño, en ese pueblito se suicidaba mucha gente. Y por desconocimiento, evidentemente, siempre se le atribuyó este tipo de situaciones a cosas paranormales, a cosas ajenas menos digamos, a cómo nunca se La salud preguntaban mental. exactamente de qué había más Mm. allá de lo que sucedió, ¿no? Nunca se ¿Por qué preguntaron está sucediendo lo que está sucediendo? exactamente. Y obviamente yo también era un niño y no tenía cero desconocimiento de, de los problemas de salud mental y solo me dejaba guiar por lo que decía la gente. Incluso hay un caso, uno de los casos más cercanos que viví fue el suicidio del novio de una prima, que un día se quitó la vida y todo el mundo se preguntaba por qué, porque incluso el chico era un chico de una muy buena familia, con un estatus económico muy bueno, sus padres eran empresarios con negocios y que él simplemente decidió quitarse la vida. Y eso fue, tenía yo quizás como 7 años, 8 años. Y por desconocimiento, las personas creo que nunca buscaron abordar este Ujú. tipo de problemáticas. Porque lamentablemente de la zona en la que soy, no hay, digamos, acceso a este tipo de información y por eso es bastante difícil poder concientizar a las personas o poder eh, llenarlas de valor para que puedan contar cómo se sienten, porque hay mucho tabú, porque las personas que se sienten con este tipo digamos, de problemas, eh, no se sienten bastante... mm, por vergüenza quizás, Mm. por miedos a ser juzgados, no Ujú. son capaces de poder decir cómo se sienten en ese momento. Entonces es importante hablar este tema y hacerles saber que no es de cobardes, Mm. sino que además es de personas de mucho valor poder contarles al mundo y exteriorizar lo que tú sientes. Tal cual. Eso me lleva a varias cosas. Mientras me estabas contando todo, me vinieron como muchos pensamientos. Es muy loco que esto no te lo he contado, o sea, porque pasó ayer, literalmente. Ayer fuimos a correr Ok, sí. y cuando nos regresamos te dije que yo llegué muerto del cansancio. Yo llegué, me duché, comí y me acosté a dormir. Pero hubo un momento en que me desperté. Y cuando me desperté tenía un mensaje en Instagram de un amigo de Buenos Aires. Y me dice, me saluda, tal. Y yo como que en ese tiempito que estuve despierto, le respondí. Y me dice, Marisco, no te imaginas quién se murió. Y yo, no me digas eso así, termina de hablar porque me creas como la ansiedad. No era alguien cercano, pero era un... Tú sabes que tuve una época en la que iba mucho a Buenos Aires y había un bar que me gustaba mucho y el chico era como gogo de ese bar. Y a mí me parece, o sea, es un tipo súper guapo, era un tipo súper guapo, eh, que si, si uno no lo conoce como yo, porque no lo conocía, yo diría como que el tipo tiene una vida de puta madre. O sea, el tipo era hegemónicamente hermoso, eh, era famosillo en todo este mundo de las redes. Si tú ves su Instagram, era el Instagram de alguien con una vida que mucha gente desearía, ¿sabes? Y a eso voy, a lo que tú decías con esta historia del novio de tu prima,
que decía, viene de una familia con un buen estatus económico, donde todo parecía estar bien, pero eso me lleva a un punto y es como que el pensamiento suicida y la depresión y los temas mentales vienen a cualquier persona, ¿sabes? O sea, como que todos estamos en esta lucha, con distintas gravedades, con distintos contextos que pueden agravar esta disyuntiva emocional, psicológica, pero es como que al final no discrimina, ¿sabes? Por eso es importante hablarlo, como que, marico, cualquiera podría estar allí, cualquiera de nosotros podríamos estar allí. Y es real que es como, es de valiente poder hablarlo. Lamentablemente no todos tenemos esos lugares seguros y esos contextos para hacerlo, pero creo que todos podemos ir haciendo ese granito de arena como desde simplemente haber tenido la conversación que tuvimos sin esta cámara, sin estas luces, sin esta exposición. Es como, por algo empieza, ¿sabes? A mí me agrada haber nacido en esta época en la que, en la que estas cosas ya se empiezan a hablar, ¿sabes? Porque qué rudo debe haber sido, eh, no sé, estar en una situación similar, pero en una época donde era muchísimo más difícil. Es muy jodido. Y creo que algo que investigaba un poco, es muy loco como estadísticamente hablando, incluso los hombres son mucho más propensos a suicidarse que las mujeres. Y eso nos lleva a eso mismo, porque claro, venimos de una cultura muy machista en la que el hombre está forzado a ser el fuerte, a que los hombres no lloran, a que es como el que provee, el que hace todo. Y al final es como, sí, los hombres no lloran, pero sí se suicidan más, ¿sabes? Estaba buscando como datos y de cada 4 suicidios, 3 son de hombres. Es bastante heavy. Y pasa lo que tú decías, que tú venías de un pueblo chiquito donde el acceso a la información es mucho más jodido y es heavy. O sea, en distintos contextos, en distintos países, es una regla que se repite mucho. Hoy estaba leyendo que no leía a profundidad, pero hablando de Venezuela, el lugar donde hay más suicidios es en Mérida. Y en los últimos años como que se ha aumentado mucho por todo el contexto social, todo el contexto económico, la vida es mucho más jodida, hay muchas más preocupaciones, pero aunque sigan aumentando los suicidios, creo que en ese contexto se sigue sin hablar. Es Sí, como... igual creo que, bueno, después de estar vinculado de manera directa con el tema, evidentemente también me ha tocado leer mucho, porque ya el tema forma parte Ujú, de mi vida, por decirlo de alguna manera. Y bueno, más que hacerlo formar parte es también la forma de buscar entender del por ujú. qué, que hasta el día de hoy no tengo Es respuesta que creo que tampoco, nunca vas nunca a vas a tener tener respuesta, respuesta. porque evidentemente las batallas que libra las personas son Mm. diferentes para todas. Y que la única persona que te podría responder el por qué ya no está. Y no te Exactamente. la va a responder. Y creo que es parte, que es otra arista de todo este tema tan complejo, y es el duelo de los que se quedan. El duelo de los que eran cercanos a la persona que se suicidó. Súper, súper difícil, sobre todo si en un punto sientes que pudiste haberlo evitado. Ujú, Em, Lamentablemente, las personas, la gran mayoría, nunca da señales. ujú, Y quizás sí las da, eh, pero debo hablar de manera muy personal, se siente bastante heavy cuando te das cuenta que quizás sí hubieron señales, pero que nunca las captaste. Y ujú, creo que eso fue una de las cosas que a mí particularmente me hundió en su momento, porque sentí que lo pude haber evitado. Sentí que si hubiese hecho algo, quizás no hubiese pasado. ujú, Pero lamentablemente eso siempre va a ser una pregunta que nunca va a tener respuesta, porque yo creo que al final de todo esto, independientemente de si existen o no existen las señales, creo que al final cada quien es responsable de su vida y de hacer con ella lo que quiera, por más duro que suene, ¿no? Pero duele mucho cuando está esa sensación de que pudiste haber hecho algo y que no lo hiciste. es algo común en el duelo de...
a ver, con esto no quiero decir que tengo conocimientos de psicología, de psiquiatría, de nada, no soy experto en nada, pero como me ha interesado el tema, obviamente he escuchado podcasts, he investigado, como también lo viví de cerca, también pasé por etapas muy similares a la tuya, y es algo muy común en el duelo de los que se quedan, que es como, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto, hubiese dicho esto, hubiese estado en este momento? Pero lo que tú dices, lamentablemente, no se puede hacer nada con el que hubiese pasado, sí. Obviamente, está bien que estos temas se hablen porque creo que sin quererlo, nosotros mismos desde ahora estamos más atentos a cosas que tal vez antes podrían pasar desapercibidas. Em, Voy a dejar en la leyenda después de este episodio unos episodios de otros podcasts donde hablan de esto. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Se Regalan Dudas. Y hay un episodio que es con una psicóloga o psiquiatra, no recuerdo muy bien, y hablaban básicamente del suicidio. Y decía como que, bueno, sí, hay señales que uno, cuando se interesa por esto, por la causa que sea porque estudiaste psicología, sea porque lamentablemente alguien cercano se suicidó o porque pasó algo que te hizo interesarte en el tema, tú puedes estar atento, pero el que no sabe es como el que no ve, ¿sabes? O sea, como que tal vez nosotros, si no nos hubiese pasado estas cosas que nos pasaron cercanas, no haríamos tan consciente tantas cosas. Sí, tienes toda la razón, porque a pesar de que, como te digo, desde pequeño quizás el tema de alguna manera quiso formar parte de mí por lo que vivió mi prima, por lo que viví con mis vecinos, eh, nunca fue algo en lo que yo me interesé. Y hasta que no me pasó lo que me pasó, no pude entender muchas cosas. Ujú. Entonces, también quizás por eso no pude ver lo que, o no pude escuchar lo que quizás me quiso decir. Sí, sí. Luego fue que hice una retrospectiva de todo lo que conversábamos. Y allí me di cuenta que sí, en su momento me hizo saber que se sentía mal quizás, pero no de una manera directa. Y creo que este es un patrón que se Ujú. repite, porque lo he conversado con otras personas que también han estado vinculadas con el suicidio, con personas muy cercanas a ellos que se han suicidado. Nunca te lo van a decir de Ujú. manera directa. Y como tú dices, que el que no sabe es como el que no ve, esto tienes toda la razón, porque así nos pasa, como que estamos acostumbrados a que nos digan las cosas de manera directa, y como realmente se repite el patrón de decir, pero no quiero abrirme completamente, de decir que me siento mal, pero no te voy a decir por qué me siento mal. Pero también entiendo que es un tema bastante Mm. difícil. Aunado a esto, bueno, la terapeuta me enseñó que las batallas son diferentes para Mm. todos, para todos. Entonces, em, es bastante difícil mostrarse vulnerable delante de los demás. Eh, Sobre todo si tu entorno no te ayuda. Entonces, bueno, en mi caso, bueno, en el caso de él, comprendo lo difícil que fue para él sus relaciones con su familia. Entonces, que eso quizás tampoco le permitió poder abordar este tema con más claridad con las personas más cercanas a él. Claro, sí, es heavy y como tú dices, depende mucho de, todas las historias son distintas, todos los contextos son distintos. Yo me acuerdo en mi familia, mm, yo niño, como los términos como depresión, salud mental, ansiedad, no eran dichos. Incluso es muy loco como que, no sé si te llegó a pasar, pero es muy común en Venezuela, lo he hablado con otros amigos venezolanos y sus familias les pasó similar, que decían no, es que está enfermo de los nervios. Y era como, no existe estar enfermo de los nervios, ¿sabes? El patrón que más se repetía en mi pueblo era, ay, se le metió un demonio. Peor, o sea, es como... Ahí, y te cuento,
los suicidios de dos miembros de una misma familia en una misma casa, que estaba como a unas 3 cuadras de donde yo vivía en Venezuela con mis papás, y dos miembros de la familia se suicidaron en el mismo lugar. Entonces, Pero en conjunto, o sea, fue como... no, pasaron, Ah, creo ya, que ok, ok. hubo como 1 año y medio, dos Ya. años de diferencia en el tiempo, pero era como en el mismo lugar, entonces eso aumentaba aún más la teoría de se le metió un Pasa algo en esa demonio. casa, sí. Sí, entonces, pero estudiando la situación de ahora de grande, analizo lo turbia que era Mm. esas relaciones de esa familia, porque siempre estaban peleando, siempre se escuchaba hablar de problemas que tenían, entonces de alguna manera eso alimenta. Claro, hay una relación directa más tácita en el suicidio, que es como la consecuencia y las causas que ya tú como adulto analizas un poco. Y como que ahí se desmitifica esto de, ay, ser un demonio, es Mm, como muy de sociedad, bastante Muy, retrasada. muy, sí, de hecho sí. Incluso em, otra cosa que también para mí era muy común era como saber que alguien se había suicidado y que hasta, o sea, como que el entorno era capaz de mentir de la causa de muerte después. O sea, era como que no eran capaces de decir se suicidó, sino que se inventaban una enfermedad, era algo por esta vergüenza de admitir una realidad, ¿sabes? Que es innegable, pues. Em, pero repito, quiero ver todo esto como con una mirada mucho más optimista, y siento que estamos creciendo en una generación que está rompiendo con esos patrones de no hablarlo, de esconderlo, de... Pasa, gordo. De esconderlo, de... No, es momento de normalizarlo y creo que todos podemos hacer un poquito de eso. Para ir cerrando, al Ricardo de hoy, no es que yo no creo que las cosas pasan por algo. Uno no necesita vivir cosas tan fuertes como el suicidio de alguien cercano para aprender cosas o por aprender cosas. Pero sí creo que con lo que sucede tenemos que hacer cosas porque es como... eh, si, si nos ocurrió una mierda, bueno, de esa mierda tratemos de sacar algo cool. De esa etapa tan heavy que te tocó vivir, ¿qué sientes que quedó ahora? Wow, yo creo que, como le mencioné al principio, esta situación de alguna manera forjó la madurez que hoy día tengo. Veo la vida de una manera muy diferente, muy, muy diferente. Eh, Aprendí muchas cosas, aunque suene bastante loco. Mm. Aprendí a disfrutar las cosas que hago, a que no tengo que pausar absolutamente nada, y entender el valor de cada una de las cosas, de las amistades, de la familia, de los momentos que vivo. Em, Me costó, por supuesto que sí, Obvio. muchísimo. Em, pero yo particularmente me quedo con lo bueno, con lo bonito. Lo recuerdo hoy día de la mejor manera. Siempre va a ser una persona muy importante en mi vida. Incluso cuando me toca hablar del tema, conocer gente, amigos. Y bueno, esto pasó ya hace bastante tiempo, bastantes años ya. Y cuando me toca hablar de él, como que siempre dejo en claro que siempre va a formar parte de mi vida, y veo como algo que nunca se fue, solamente se detuvo y ahí está, se detuvo y va a vivir siempre en ese momento, en ese espacio que él decidió estar allí va a quedar. Em, y nada, la vida es una sola, hay que vivir, Abraham, hay que disfrutar. Por eso creo que después de eso, así anteriormente era súper enérgico, después de eso creo que aprendí a hacer y a disfrutar mucho más las cosas. Por eso creo que siempre me ven tan feliz, tan Mm. disfrutando lo que hago, porque cambia la perspectiva de vivir. Em,
Igual creo que lo único malo de todo esto es que cuando estoy mal, como que se me nota mucho, porque me apago, me apago mucho, pero eh, he podido hablar Esto también me permitió conocer a gente que de alguna manera sufre de depresión, que ha pasado por esto y he podido conversar con ellos y ha sido bonito porque en parte también siento que mi proceso que me ha enseñado me ha permitido quizás no ayudar, pero sí a ser esa persona que te escucha. Porque Ya con eso estás ayudando. eso exactamente, eso me llena muchísimo, Mm, evidentemente. sí, ya las pequeñas acciones, como simplemente escuchar, parecen pequeñas, pero no son pequeñas, porque tal vez hay mucha gente que lamentablemente no tuvo quien lo escuchara. Entonces ya está haciendo parte del cambio. Así mismo eso. Te agradezco un montón por haber compartido esta historia tan personal conmigo y con toda la gente. Eh, Esperemos que vuelvas con otra historia y que la gente conozca Wow, yo solo realmente. espero que no me pasen más cosas así. No, Regresar con cosas muy jamás, buenas. jamás así. Sí. Igual, como decíamos, no, las cosas no pasan por algo, pero estoy seguro que de esto ha sacado muchísimas cosas buenas y que en parte esto ha forjado el Ricardo que yo conozco ahora, que nos conocemos hace poco y del cual estoy súper orgulloso y que quiero muchísimo Oh, mantener en gracias. mi Yo vida. también te quiero mucho. De verdad estoy muy feliz de estar acá. Para todos los que están en Chile, que estén en alguna situación de riesgo, pueden llamar al asterisco 4141. Desde cualquier operadora las llamadas son gratis. Es un programa del Estado de Chile. Si no me equivoco, se llama No estás solo, no estás sola. Incluso si tú no estás en una situación de riesgo, pero conoces a alguien que está en una situación de riesgo, puedes llamar a ese número también. Eso, espero mucha luz para todos. Eh, Hablemos de suicidio, hablemos em, de enfermedades mentales, hablemos de ansiedad, hablemos de depresión, porque allí comienza el camino. Son cosas que suceden, que sucedieron y que van a seguir sucediendo, pero que tenemos que hacer el camino más fácil, más llevadero y acompañados, porque estoy seguro que juntos las cosas son mucho más fácil. Por último, recordarles que mis usuarios en todas las redes sociales son @abramfais, los de las conversaciones, los del podcast son cea.podcast de conversaciones entre amigos. ¿Y los tuyos? ITS Ricardo H. Es que ella es gringa. It's It's Ricardo. Ricardo H. Y eso, nos vemos en un próximo episodio. Chao.